La confesión tardía, cuando el amor llega demasiado tarde y el corazón ya Si no es la responde. primera vez que ves uno de mis vídeos, Todo comenzó espero hace que 2 te años, guste el contenido en esa que época hago. dorada de la universidad donde cada día parecía una aventura y cada noche prometía ser inolvidable. Yo tenía 21 años y creía firmemente que había encontrado a la persona perfecta para mí. Su nombre era Sofía, aunque todos la llamábamos Sophie. Era esa chica que iluminaba cualquier habitación con su risa contagiosa, que tenía esa manera especial de hacer que te sintieras como la persona más interesante del mundo cuando hablabas con ella. Sophie formaba parte de nuestro grupo desde el primer semestre. Éramos 8 amigos inseparables: yo, Sophie, Marcos, Lucía, Andrés, Carmen, Diego y Paula. Pasábamos las tardes en la biblioteca fingiendo estudiar, pero en realidad riéndonos hasta que nos echaran. Las noches en el apartamento de Marcos jugando videojuegos o viendo películas hasta el amanecer. Y los fines de semana explorando cada rincón de la ciudad como si fuéramos exploradores descubriendo un nuevo continente. Durante todo el primer año, yo fui desarrollando sentimientos cada vez más intensos hacia Sophie. Era imposible no hacerlo. Tenía esa personalidad magnética que te atraía sin que te dieras cuenta. Era inteligente, divertida, comprensiva, y tenía una forma de ver el mundo que me fascinaba. Cuando hablaba de sus sueños, sus ojos se iluminaban de una manera que me hacía creer que todo era posible. Cuando me consolaba después de un examen difícil, su voz tenía esa calidez que me hacía sentir protegido y entendido. Pasé meses enteros fantaseando con el momento perfecto para confesarle mis sentimientos. Imaginaba escenarios románticos, una caminata por el parque al atardecer, una noche estrellada en la azotea de su edificio, o simplemente un momento íntimo después de una de nuestras largas conversaciones sobre la vida. Practicaba frases en mi cabeza, ensayaba discursos frente al espejo, e incluso llegué a escribir cartas que nunca tuve el valor de entregarle. La oportunidad finalmente llegó una noche de abril. Habíamos salido todos a celebrar el cumpleaños de Carmen, pero la fiesta había terminado más temprano de lo esperado. Sophie y yo decidimos caminar hasta su apartamento porque la noche estaba perfecta, fresca, con una luna llena que iluminaba las calles casi vacías. Hablamos de todo y de nada durante el camino, y yo sentía que era el momento indicado. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que ella podía escucharlo. Cuando llegamos a su puerta, reuní todo mi valor y le dije que había algo importante que quería contarle. Ella me miró con esos ojos curiosos y me dio toda su atención. Le confesé que llevaba meses sintiendo algo especial por ella, que había desarrollado sentimientos que iban mucho más allá de la amistad, y que me gustaría mucho que pudiéramos intentar algo juntos, que saliéramos en plan romántico para ver si funcionaba. Su respuesta fue amable pero devastadora. Me dijo que me tenía mucho cariño, que yo era una de las personas más importantes en su vida, pero que en ese momento de su vida no quería tener una relación con nadie. Me explicó que estaba enfocada en sus estudios, en descubrir quién era realmente, y que no sentía que fuera el momento adecuado para comprometerse emocionalmente con alguien. Me aseguró que no tenía nada que ver conmigo personalmente, que era una decisión que había tomado para sí misma. Acepté su respuesta con la dignidad que pude reunir, aunque por dentro se estaba desmoronando todo mi mundo. Le agradecí su honestidad y le aseguré que nuestra amistad era lo más importante para mí, que no quería que las cosas se volvieran incómodas entre nosotros. Ella me abrazó y me dijo que se alegraba mucho de que fuera tan comprensivo, que por eso yo era tan especial para ella. Los siguientes meses fueron difíciles, no voy a mentir. Ver a Sophie todos los días, compartir momentos íntimos de amistad, reírme con ella, y tener que actuar como si no sintiera nada era agotador emocionalmente. Pero poco a poco fui procesando el rechazo y aprendiendo a valorar nuestra amistad por lo que era. Me decía a mí mismo que era mejor tenerla como amiga que no tenerla en absoluto, y que tal vez con el tiempo mis sentimientos románticos se desvanecerían. Durante ese periodo, noté que Sophie se había vuelto especialmente cercana a Diego. Diego era el tipo de chico que siempre había sido popular con las mujeres, alto, atlético, con esa confianza natural que algunas personas parecen tener desde que nacen. Era divertido, extrovertido, y tenía esa personalidad dominante que a muchas chicas les resultaba atractiva. Dentro de nuestro grupo, siempre había sido el líder natural, el que tomaba las decisiones sobre dónde ir, qué hacer, quién invitar a nuestras reuniones. Al principio pensé que era solo mi imaginación, que estaba siendo paranoico porque todavía tenía sentimientos por Sophie. Pero después de unas semanas, era obvio para todos en el grupo que había algo especial entre ellos. Se sentaban juntos en todas las reuniones, tenían conversaciones privadas que parecían muy intensas, y había una química entre ellos que era imposible de ignorar. Una noche de julio, después de una de nuestras típicas noches de películas, Sophie me pidió que me quedara un momento después de que todos se fueran. Mi corazón se aceleró porque pensé que tal vez había cambiado de opinión sobre nosotros, que tal vez había reflexionado sobre mis sentimientos y quería darle una oportunidad a nuestra relación. Pero lo que me dijo fue completamente diferente. Me contó que había comenzado a salir con Diego, que llevaban unas semanas viéndose en secreto porque no sabían cómo reaccionaría el grupo. Me explicó que habían intentado resistirse a sus sentimientos porque valoraban mucho la amistad grupal, pero que eventualmente se habían dado cuenta de que lo que sentían el uno por el otro era demasiado fuerte como para ignorarlo.
Me quedé completamente en shock. Le pregunté cómo podía estar saliendo con Diego cuando apenas unos meses atrás me había dicho que no quería tener una relación con nadie, que estaba enfocada en sus estudios y en descubrirse a sí misma. Su respuesta fue que a veces las cosas cambian, que no había planeado que pasara, pero que cuando conoces a la persona indicada, todos tus planes previos pueden cambiar. Esa noche me fui a casa sintiéndome traicionado, confundido y profundamente herido. No solo había perdido la oportunidad de estar con la persona que amaba, sino que además había descubierto que la razón que me había dado para rechazarme no había sido completamente honesta. Si realmente no quería salir con nadie, ¿por qué ahora estaba con Diego? ¿Qué tenía el que yo no tenía? Durante las siguientes semanas, tuve que enfrentar la realidad de ver a Sophie y Diego juntos constantemente. Al principio intentaron ser discretos cuando estábamos todos juntos, pero eventualmente se relajaron y comenzaron a comportarse como una pareja normal. Se tomaban de la mano, se abrazaban, se besaban cuando pensaban que nadie estaba mirando. Para mí era como una tortura constante, un recordatorio permanente de lo que había perdido y de lo que nunca había tenido realmente. El resto del grupo parecía feliz por ellos. Marcos decía que hacían una pareja perfecta, que siempre había pensado que terminarían juntos. Lucía comentaba lo cute que se veían cuando Diego sorprendía a Sophie con pequeños detalles románticos. Carmen bromeaba sobre cuándo sería la boda. Solo yo me sentía como si estuviera viviendo en una pesadilla de la que no podía despertar. Con el tiempo, comencé a notar cambios preocupantes en la dinámica de su relación. Diego, que siempre había sido dominante en el grupo, comenzó a ser especialmente controlador con Sophie. Al principio fueron cosas pequeñas que podrían haberse interpretado como celos normales de novio. No le gustaba cuando ella hablaba mucho con otros chicos, siempre quería saber dónde estaba y con quién. Insistía en acompañarla a lugares donde antes ella iba sola. Gradualmente, estos comportamientos se intensificaron. Diego comenzó a hacer comentarios sarcásticos sobre la ropa de Sophie, diciéndole que se veía demasiado llamativa o que parecía que estaba buscando atención. Cuando ella expresaba opiniones diferentes a las suyas, él la interrumpía o la hacía sentir tonta por pensar de manera diferente. En las reuniones grupales, siempre tenía que ser el centro de atención, y si Sophie intentaba contar una historia o hacer un chiste, él encontraba la manera de interrumpirla o de minimizar lo que estaba diciendo. Lo más perturbador fue cómo comenzó a aislarla del resto del grupo. Inventaba excusas para que no pudiera venir a nuestras reuniones, que tenían planes importantes, que él no se sentía bien, que había surgido algo familiar urgente. Cuando ella sí venía, él la monopolizaba completamente, no permitiendo que tuviera conversaciones individuales con el resto de nosotros. Si alguien intentaba hablar con Sophie a solas, Diego aparecía inmediatamente para unirse a la conversación. Yo veía todo esto y me sentía frustrado e impotente. Por un lado, todavía tenía sentimientos por Sophie y me dolía verla en lo que claramente se estaba convirtiendo en una relación tóxica. Por otro lado, ella había elegido a Diego sobre mí, y me sentía como si no tuviera derecho a intervenir. Además, cuando intenté hablar con otros miembros del grupo sobre mis preocupaciones, algunos me dijeron que probablemente estaba exagerando porque todavía tenía sentimientos por ella. Las cosas empeoraron durante el segundo año de universidad. Sophie comenzó a faltar más y más a nuestras reuniones grupales. Cuando la veíamos, parecía cansada, menos animada que antes, como si hubiera perdido esa chispa que la había hecho tan especial. Sus respuestas se volvieron más cortas, su risa menos frecuente, y parecía estar siempre nerviosa o preocupada por algo. Un día, Lucía me confesó que estaba preocupada por Sophie. Me contó que había intentado llamarla varias veces para planear una salida de chicas, pero que Sophie siempre tenía excusas para no poder ir. Cuando finalmente lograron hablar, Sophie parecía diferente, más reservada, como si estuviera midiendo cada palabra que decía. Lucía sospechaba que Diego no la estaba dejando mantener sus amistades independientes. Durante este periodo, yo estaba luchando con mis propios sentimientos. Por un lado, seguía sintiendo algo por Sophie, pero por otro lado, también estaba comenzando a resentirla por la manera en que había manejado toda la situación. Me sentía como si me hubiera mentido sobre sus razones para rechazarme, y como si hubiera elegido estar con alguien que claramente no la trataba bien. Parte de mí pensaba que tal vez se merecía lo que estaba pasando por haber tomado esa decisión. Pero la parte más grande de mí todavía se preocupaba por ella como amiga. Decidí intentar hablar con ella directamente. Una tarde la encontré sola en la biblioteca y me acerqué a preguntarle cómo estaba. Al principio fue evasiva, diciéndome que todo estaba bien, que solo había estado ocupada con los estudios. Pero cuando persistí un poco más, cuando le dije que todos estábamos preocupados por ella, comenzó a quebrarse. Me contó que las cosas con Diego se habían vuelto muy complicadas. Que él se había vuelto extremadamente celoso y controlador, que constantemente la acusaba de coquetear con otros chicos o de no ser lo suficientemente comprometida con su relación. Me dijo que él revisaba su teléfono regularmente, que no le gustaba cuando ella pasaba tiempo con sus amigas, y que siempre encontraba maneras de hacerla sentir culpable por querer tener independencia. Lo más perturbador fue cuando me contó sobre los episodios de ira de Diego.
Me explicó que cuando él se enojaba, podía ser muy intimidante. Gritaba, golpeaba paredes, rompía cosas. Nunca la había golpeado físicamente, pero la manera en que la miraba durante estos episodios la hacía sentir genuinamente asustada. Me dijo que había comenzado a caminar en puntas de pie alrededor de él, constantemente tratando de evitar hacer o decir algo que pudiera provocar uno de estos arrebatos. Escuchar esto me rompió el corazón. Sin importar lo que había pasado entre nosotros, Sophie no se merecía estar en una relación donde se sintiera asustada o controlada. Le dije que necesitaba salir de esa relación, que lo que me estaba describiendo no era amor, sino abuso emocional. Le ofrecí mi apoyo incondicional, le dije que todos sus amigos estarían ahí para ayudarla a salir de esa situación. Pero ella me dijo que no era tan simple. Que Diego podía ser increíblemente amoroso y tierno cuando quería, que le había prometido cambiar muchas veces, y que ella creía que tal vez si era más paciente y comprensiva, él podría volver a ser la persona de la que se había enamorado. También me confesó que tenía miedo de lo que él pudiera hacer si intentaba dejarlo, que había amenazado con lastimarse a sí mismo si ella alguna vez lo abandonaba. Durante los siguientes meses, continué siendo un apoyo para Sophie mientras ella navegaba esta relación tóxica. Hablábamos regularmente, y yo trataba de ayudarla a ver que lo que estaba viviendo no era normal ni saludable. Lentamente, ella comenzó a reconocer que tenía razón, que la relación se había vuelto insostenible. El punto de quiebre llegó una noche de noviembre. Sophie me llamó llorando a las 2 de la madrugada. Diego había tenido uno de sus peores episodios de ira hasta la fecha. Habían ido a una fiesta juntos, y él había visto a Sophie hablando con un chico de una de sus clases. Durante el camino a casa, había comenzado a gritarle, acusándola de haber estado coqueteando deliberadamente, diciéndole que era una mentirosa y una tramposa. Cuando llegaron al apartamento de él, Diego había perdido completamente el control. Había comenzado a romper cosas, había empujado a Sophie contra la pared, y por primera vez, ella había sentido que él realmente podría lastimarla físicamente. Logró escapar de su apartamento y ahora estaba caminando por las calles, sin saber qué hacer. Inmediatamente salí a buscarla. La encontré sentada en un banco del parque cerca de su casa, temblando de frío y de miedo. La llevé a mi apartamento, le preparé té caliente, y pasamos el resto de la noche hablando. Esa noche, finalmente decidió que tenía que terminar la relación con Diego. El proceso de ruptura fue complicado y dramático. Diego alternaba entre suplicarle que volviera y amenazarla con consecuencias terribles si lo dejaba. Hubo escenas públicas embarazosas, mensajes constantes, e intentos de manipular a otros miembros del grupo para que intervinieran a su favor. Durante varias semanas, Sophie tuvo que lidiar con el acoso constante mientras trataba de reconstruir su vida. Durante este periodo difícil, yo estuve ahí para apoyarla como amigo. La ayudé a encontrar recursos para víctimas de abuso doméstico, la acompañé a cambiar las cerraduras de su apartamento, y estuve disponible cada vez que necesitaba hablar o simplemente tener compañía. Fue un proceso agotador emocionalmente, pero me sentía bien de poder ayudar a una amiga que estaba pasando por una situación tan difícil. Mientras tanto, mis propios sentimientos hacia Sophie estaban cambiando. Aunque todavía me importaba profundamente como persona, los sentimientos románticos intensos que había tenido por ella habían comenzado a desvanecerse. Parte de esto era natural con el paso del tiempo, pero parte también tenía que ver con todo lo que había pasado. Había visto cómo había manejado la situación conmigo, había sido testigo de las decisiones que había tomado, y había comenzado a entender que tal vez no éramos tan compatibles como yo había pensado originalmente. Durante los meses que siguieron a su ruptura con Diego, Sophie se enfocó en sanarse a sí misma. Comenzó a ir a terapia, se reconectó con viejas amistades que había perdido durante su relación, y gradualmente comenzó a recuperar esa personalidad vibrante que había perdido. Fue hermoso ver su transformación, como poco a poco volvió a ser la persona segura e independiente que había sido antes. Yo, por mi parte, también estaba pasando por mi propio proceso de crecimiento. Había comenzado a salir con otras personas, había desarrollado nuevos intereses y hobbies, y estaba enfocándome en mis propias metas académicas y profesionales. Había aprendido mucho sobre mí mismo durante esos 2 años de altibajos emocionales, y me sentía más maduro y seguro de quién era y qué quería en la vida. La confesión llegó una noche de abril, exactamente 2 años después de mi confesión original. Habíamos salido todos a celebrar el final de los exámenes, y después de que el grupo se dispersara, Sophie me pidió que camináramos y habláramos. Había algo en su manera de actuar que me indicaba que quería decirme algo importante. Cuando llegamos al mismo parque donde la había encontrado llorando después de su peor noche con Diego, ella se detuvo y me dijo que había algo que necesitaba confesarme. Me dijo que durante todos esos meses en que yo la había apoyado después de su ruptura, se había dado cuenta de cosas importantes sobre sí misma y sobre lo que realmente valoraba en una persona. Me confesó que había estado reflexionando mucho sobre nuestra amistad y sobre el tipo de persona que yo era. Me dijo que yo había demostrado ser leal, comprensivo, paciente, y genuinamente preocupado por su bienestar sin esperar nada a cambio.
que había visto cómo me había comportado durante su momento más difícil, y que se había dado cuenta de que esas eran las cualidades que realmente importaban en una pareja. Entonces, con lágrimas en los ojos, me confesó que se había enamorado de mí. Me dijo que había estado luchando con estos sentimientos durante meses porque no sabía si era justo tener esta realización después de todo lo que había pasado. Me explicó que entendía si yo ya no sentía lo mismo, pero que necesitaba ser honesta conmigo sobre lo que estaba sintiendo. Me dijo que se había dado cuenta de que cuando me había rechazado 2 años atrás, había sido porque tenía miedo de la intensidad de lo que podríamos tener juntos. Que Diego había representado algo más fácil, más superficial, menos emocionalmente arriesgado. Pero que ahora entendía que el amor real requiere vulnerabilidad y valentía, y que estaba lista para ser valiente conmigo. Escuché toda su confesión con sentimientos muy mixtos. Por un lado, había una parte de mí que había esperado escuchar esas palabras durante tanto tiempo que casi no podía creer que, finalmente las estaba oyendo. Por otro lado, me sentía triste porque sabía que ya era demasiado tarde, que demasiadas cosas habían cambiado. Le agradecí su honestidad y le dije cuánto significaba para mí que hubiera compartido sus sentimientos. Pero también tuve que ser honesto con ella sobre dónde estaba yo emocionalmente. Le expliqué que aunque había estado enamorado de ella durante mucho tiempo, esos sentimientos habían cambiado con el paso del tiempo y las experiencias que habíamos compartido. Le dije que durante esos 2 años había aprendido mucho sobre mí mismo y sobre lo que realmente quería en una relación. Que había visto cómo había manejado la situación con Diego, y que aunque entendía sus razones y no la juzgaba, también me había hecho reflexionar sobre nuestra compatibilidad a largo plazo. Lo más difícil de explicar fue que el tiempo que había pasado apoyándola después de su ruptura, aunque había sido gratificante como acto de amistad, también me había ayudado a ver nuestros sentimientos desde una perspectiva diferente. Me había dado cuenta de que lo que yo había sentido por ella había sido en gran parte una idealización, basada en una versión de ella que existía más en mi mente que en la realidad. Le expliqué que ahora la conocía de una manera más profunda y completa, incluyendo sus flaquezas y vulnerabilidades, y que aunque eso había fortalecido nuestra amistad, también había cambiado la naturaleza de mis sentimientos románticos hacia ella. Le dije que la amaba como amiga, que siempre sería importante para mí, pero que ya no sentía esa chispa romántica que había sentido antes. Su reacción fue una mezcla de tristeza, decepción y comprensión. Lloró un poco, y yo me sentí terrible por tener que lastimarla después de todo lo que había pasado. Pero también pude ver que parte de ella entendía lo que le estaba diciendo, que reconocía que las cosas habían cambiado irreversiblemente. Hablamos durante horas esa noche sobre todo lo que había pasado entre nosotros, sobre las decisiones que habíamos tomado, sobre lo que habíamos aprendido sobre nosotros mismos y sobre las relaciones. Fue una conversación dolorosa pero también sanadora, una manera de cerrar un capítulo importante de nuestras vidas. Sophie me dijo que entendía mi posición y que respetaba mi decisión. Me agradeció por haber sido tan honesto con ella, y me dijo que aunque estaba triste, también se sentía aliviada de haber sido finalmente completamente honesta sobre sus sentimientos. Me dijo que había necesitado decirme la verdad para poder seguir adelante, sin importar cuál fuera mi respuesta. Desde esa noche, nuestra amistad ha continuado, pero con una nueva comprensión mutua. Ambos hemos aceptado que perdimos nuestra oportunidad de estar juntos románticamente, pero también hemos llegado a valorar la amistad profunda y sincera que hemos construido a través de todas estas experiencias. Sophie eventualmente comenzó a salir con alguien más, un chico que conoció en su trabajo de medio tiempo y que la trata con el respeto y la bondad que se merece. Yo también he comenzado una relación seria con alguien que conocí a través de amigos mutuos, alguien con quien siento una conexión natural y saludable desde el principio. Mirando hacia atrás, puedo ver que toda esta experiencia me enseñó lecciones valiosas sobre el amor, el tiempo y las segundas oportunidades. Aprendí que a veces el momento lo es todo en las relaciones, y que cuando ese momento pasa, puede ser imposible recuperarlo. Aprendí que el amor no siempre es suficiente si no viene acompañado de compatibilidad, respeto mutuo y buen timing. También aprendí sobre la importancia de ser honesto sobre nuestros sentimientos y motivaciones. La experiencia con Sophie me enseñó que las medias verdades y las justificaciones pueden ser más dañinas a largo plazo que la honestidad brutal. Si ella hubiera sido completamente honesta conmigo desde el principio sobre por qué no quería salir conmigo, tal vez habríamos podido manejar la situación de manera diferente. Pero tal vez lo más importante que aprendí fue sobre el perdón y la aceptación. Perdoné a Sophie por la manera en que manejó nuestra situación, entendiendo que ella también estaba navegando sus propios miedos y confusiones. Me perdoné a mí mismo por los sentimientos de resentimiento y amargura que había tenido durante el proceso. Y ambos aprendimos a aceptar que algunas veces las cosas simplemente no están destinadas a ser, sin importar cuánto las deseemos. Ahora, cuando veo a Sophie en nuestras reuniones grupales, siento una mezcla de nostalgia y paz. Nostalgia por lo que podría haber sido, pero paz por saber que ambos encontramos la felicidad en otros lugares. Nuestra historia se convirtió en una lección valiosa sobre el crecimiento personal, sobre cómo las experiencias difíciles pueden llevarnos a convertirnos en versiones mejores de nosotros mismos. A veces me pregunto qué habría pasado si el timing hubiera sido diferente, si ella hubiera estado lista para una relación conmigo cuando yo se lo pedí,
o si yo hubiera mantenido mis sentimientos cuando ella finalmente estuvo lista. Pero he llegado a entender que esas especulaciones no son productivas. La vida es sobre las decisiones que tomamos con la información que tenemos en el momento, y ambos tomamos las mejores decisiones que pudimos con lo que sabíamos entonces. Esta experiencia me hizo más sabio sobre las relaciones y más cauteloso sobre idealizar a las personas. Me enseñó a valorar la honestidad, la comunicación abierta, y la compatibilidad genuina por encima de la pasión ciega. Me ayudó a entender que el amor verdadero debe ser recíproco y oportuno para funcionar, y que forzar las cosas raramente lleva a la felicidad a largo plazo. Al final, aunque nuestra historia de amor nunca se materializó, Sophie y yo terminamos con algo tal vez más valioso, una amistad profunda y honesta, forjada a través de experiencias difíciles y crecimiento mutuo. Y ambos terminamos encontrando el amor verdadero con otras personas que eran más compatibles con quienes nos habíamos convertido después de todas estas experiencias. Es una historia sobre el timín, sobre las segundas oportunidades perdidas, pero también sobre el crecimiento personal y la aceptación. Sobre cómo a veces perder lo que creemos que queremos nos lleva a encontrar lo que realmente necesitamos. ¿Conoces alguna historia similar? Cuéntamela en los comentarios. Si te gustó esta narración, te recomiendo especialmente el vídeo que aparece en pantalla ahora mismo.